Máximo Kirchner deja la presidencia del bloque del Frente de Todos. Verónica. Sí, bueno, noticia de último momento. El hijo de Cristina Fernández de Kirchner, actual diputado de la Nación, deja de presidir el bloque del Frente de Todos, así lo ha comunicado recientemente. Bueno, las primeras expresiones, uno decía el día viernes cuando se conoció el acuerdo o el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Alberto Fernández, decía, ¿qué pasa con las palabras de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué pasa con las expresiones del kirchnerismo? Bueno, llegaron y en el día de hoy con esto que todavía se está procesando, ¿no? Máximo Kirchner, desde que asumió como diputado de la Nación, preside el bloque del oficialismo. Todavía no está el nombre de quién lo va a reemplazar, pero en los argumentos dice, he tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Va de la mano del silencio de Cristina el fin de semana. Exactamente, ¿Sí? por eso ¿Cuánto se habló en la interna del Gobierno Nacional con respecto al silencio de Cristina? Un silencio que habló en definitiva. Y el resultado de ese silencio es el alejamiento de Máximo Kirchner. Exactamente, que va a seguir dentro del bloque del oficialismo, no rompe, digamos, no se va del espacio político, pero marca, digamos, y se empieza a despegar de esto que es el principio de acuerdo o de entendimiento que hace el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Mirá, ¿Cuál es el quid de la cuestión? Pero vos dijiste, obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero mirá lo que dice además el texto, el comunicado. Llevada esta negociación, adelante exclusivamente por el gabinete económico. Exclusivamente por el gabinete económico. Totalmente. De la vereda de enfrente, el kirchnerismo, la resolución o el acuerdo con el Fondo Monetario. Deja muy en claro la postura, ¿no? Y el grupo negociador que responde y cuenta con absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle. Exacto. ¿Sí? Lo ha dicho Correcto. lo ha dicho hasta en el recinto, negro. Sí. Lo ha manifestado en varias oportunidades. Ha dicho en sus cierres de discursos, en las sesiones, decía, no puede ser que el FMI nos marque todo el tiempo la cancha. Y es un poco esto que vos estás leyendo de su comunicado. Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno, pero es mejor dar un paso al costado. Había varias versiones ya respecto a esto en los pasillos del Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, porque Máximo Kirchner tenía algunas situaciones donde había legisladores que se quejaban un poco de cómo estaba llevando adelante la presidencia del bloque, decían que podía llegar a renunciar, pero bueno, lo dicho es que, y lo concreto, es que no gustó la negociación o el principio de acuerdo que tuvo el Gobierno Nacional con el organismo internacional y que básicamente va a dar un paso al costado. Estaba averiguando quién lo va a suplantar en la presidencia. Sí. La verdad que muchos todavía nombres... no hay nombres, ¿eh? No hay nombres. Se está analizando en este momento. Hay un párrafo más abajo del comunicado, buscalo, Vero, dice Máximo Kirchner, dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todo, no así las convicciones. Exacto. Habla de convicciones. Hay que entender o hay que leer entre líneas este comunicado, ¿correcto? No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. ¿Sí? Sí. Él dio un trato y recibió otro tipo de respuesta, ¿correcto? Sí. Por parte del Gobierno Nacional. Sí, vos fíjate que él estuvo bastante distanciado de las negociaciones. En estas negociaciones estuvo trabajando el Gobierno de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que tenía, digamos, algún tipo de injerencia, pero el que más estaba llevando adelante las negociaciones en diputados era el presidente de la Cámara, Sergio Massa. No así tanto Máximo Kirchner. Por eso esto del trato, ¿no? Esto de recomendamos, nuestra línea política dice que no nos puede conducir o no podemos cogobernar con el Fondo Monetario Internacional. Atención con esta frase. Sería más que incorrecto aferrarse a la presidencia de bloque, dice Máximo Kirchner. Cuando no se puede acompañar un proyecto, lo firma el hijo de la vicepresidenta de la Nación. Cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Y no es el único dentro del Frente de Todos que manifiesta que no va a acompañar el acuerdo
que ha hecho el gobierno de la Nación. Ya lo han hecho otros legisladores, como por ejemplo Juan Carlos Alderete, lo ha hecho la salteña Verónica Caliba. Son varios dentro del oficialismo que no están de acuerdo y que tienen otra visión y otra línea política, y acá es donde está lo que siempre estábamos leyendo, ¿no?, entre líneas de las diferencias que hay dentro de la coalición oficialista. Durísimo comunicado de Máximo Kirchner. Dice, lo digo, mientras vamos ubicándolo en lo que es la pantalla grande, dice, algunos se preguntarán qué opción ofrezco, dice Máximo Kirchner, ¿correcto, Verónica? Sí. Y a continuación dice, en principio, llamar a las cosas por su nombre. Ojo con esta frase, porque va de alguna manera de la mano de lo que dijo la oposición en las últimas horas. Llamar a las cosas por su nombre. No hablar de una dura negociación, como sí lo hizo o lo mencionó Guzmán y el propio presidente Alberto Fernández, cuando no lo fue, dice Máximo Kirchner. Y mucho menos hablar de beneficios. Consecuencia de este acuerdo, Verónica. Sí, porque ¿qué es lo que quiere decir Máximo Kirchner en eso? Nosotros el viernes conocimos los lineamientos generales y principales de este acuerdo, pero la gran preocupación dentro del oficialismo, y es lo que está marcando Máximo Kirchner. Yo el viernes hablaba con algunos de la línea kirchnerista, nos decían, nosotros queremos decir bien qué va a decir la redacción total, porque te piden reducción de tarifas, te piden reducción del déficit, el déficit fiscal. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, en esta redacción que va a tener que pasar por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, va a poner y decir cómo lo tiene que hacer. Pero, y de alguna manera es eso la gran crítica. ¿Hay ajuste? El gobierno nacional dice no es un ajuste. Bueno, la línea kirchnerista no lo ve tan así. Lo tenemos a Gregorio Dalbón por teléfono. ¿Cómo te va, Gregorio? Pampita, Mónaco y Dani Greche te saludan. Gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿sorprendidos? No sé vos. No, para nada. ¿No te sorprende? No, porque el Frente de Todos, como bien dice la palabra, aglutina dentro de lo que es el Frente, el kirchnerismo de Máximo, el Frente Renovador de Massa, el albertismo, el cristinismo. Me parece que en este sentido no me sorprende que haya diferencia en el pensamiento de lo que es no el acuerdo, porque quiero resaltar sobre todo a los televidentes y a ustedes en el sentido de que no hay acuerdo todavía. Lo que hay es... Sí, es un principio de entendimiento. Para el gobierno, para Alberto Fernández sí, para Guzmán sí. Gregorio, ellos lo venden como un acuerdo. Exacto. Pero bueno, hasta que esto no esté discutido en el Congreso de la Nación, no podemos hablar seriamente de un acuerdo cerrado. Entonces, esto está bueno decirlo porque definitivamente y evidentemente, bueno, no solamente va a ser un gran debate el tema del Fondo Monetario Internacional, del préstamo, de lo que pueda llegar a ser el acuerdo final o no, y de las connotaciones que pueda llegar a tener también esta reacción de Máximo Kirchner, que es el presidente, hasta recién era presidente del bloque, y que es muy trascendente lo que acaba de decir. Por supuesto. Y muy importante. Y con las palabras utilizadas, Gregorio, con los términos utilizados. A mí no me sorprende muchísimo la energía en cada una de sus palabras, ¿sí? El término utilizado por Máximo Kirchner. Yo no sé, ¿habrá acompañamiento en el tratamiento en el Congreso por parte de Máximo Kirchner y el sector kirchnerista o no? Y yo creo que lo que primero tenemos que hacer, y me parece, ¿no?, viéndolo como abogado del presidente y de la vicepresidenta, es difícil la situación que me preguntás. Yo lo que creo es que en realidad me parece que en algún momento va a tener que sentarse, digamos, la cúpula de esto que son quienes armaron esto, Alberto, el presidente, la vicepresidenta Cristina, el presidente de bloque, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y primero creo que hay que hacer una buena discusión dentro de lo que es el Frente de Todos para después analizar qué se va a hacer en el Congreso, porque me parece a mí, es mi opinión personal, que lo que tiene que hacer el Frente de Todos es tratar de mantener la unión. Me parece que ¿Exagero si hablo de una nueva grieta en el gobierno, Gregorio, o no? No creo que sea una grieta, porque es un pensamiento de Máximo, y Máximo es la pura realidad. Es un pensamiento de Cristina, Gregorio, que continúa con la acción de Máximo, ¿correcto? El silencio de Cristina al fin de semana no te lo podría decir habló. Porque no hablé con ella por tema de su viaje, es decir, no estuve al tanto con Cristina respecto de lo que es esto.
Lo que sí te puedo decir es que es la pureza de Máximo. Máximo es puro. Cuando él piensa una cosa, bueno, directamente la expresa y contra viento y marea. Es decir, no tiene prurito en decir lo que piensa. En eso salió al padre y salió a la madre. De todas maneras, entiendo yo que me parece que sería ideal que la cúpula del Frente de Todos pueda sentarse de alguna manera para discutir dentro de lo que es el Frente de Todos, para después hacer en el Congreso un excelente análisis de lo que es este préstamo y de lo que puede padecer la Argentina o lo que puede padecer si no lo hiciere, ¿no? Ahora, Dalbón, si esta mesa o este encuentro del diálogo que usted está proponiendo no se llega a dar, ¿esto no ya sienta un precedente o un anticipo de una posible partición del bloque del Frente de Todos? Yo creo que no, yo creo que se tiene que dar y se va a dar porque enfrente tenemos el caos, que es Juntos por el Cambio. Me parece que por esta situación que nos ha puesto no solamente el préstamo que pidió Macri, sino por la situación de lo que es lo que quedaría enfrente, que es la oposición, el frente no se va a partir para nada. No. Me parece que va a haber, y te lo estoy diciendo sin haber hablado con ninguno de los participantes, sino por simple conocimiento y análisis que hago de Cristina, que es la persona a quien más conozco de todas estas personas. Estoy convencido de que esto va a unir aún más en distintos, obviamente, en distintas escalafones en cuanto a los pensamientos. Ahora esto perjudica. Máximo es el pensamiento de muchos militantes del Frente de Todos. ¿Querés que te diga cuál es el análisis que hago? Por ahí Verónica me acompaña o no. Sí. Yo creo que lo debilita al presidente Alberto Fernández. No, y además porque el acuerdo o el principio de entendimiento que tiene que empezar a redactar el gobierno de la Nación para enviar al Congreso, porque lo que vimos es algo más macro, Sí, ¿no? sí, Esto tiene que ser lógico. algo más específico. El fin de semana hablaba con fuente del Ministerio de Economía y me dicen va a ingresar en el Congreso después del 1 de marzo en la Cámara de Diputados. Sí. Y que el presidente del bloque, el oficialismo, deje ahora, Sí. digamos, la titularidad del espacio político es debilitante. Sí. Me O parece no, que no, yo no creo sé si lo coincide ojo, Dalbón en eso. Pero miralo desde este punto de vista. A ver. Alberto no está debilitado, al contrario, porque yo creo que la posición de Alberto Fernández es una posición presidencial. Es decir, el presidente pensó no en lo que quería, como él dijo, esto es una oportunidad, no es algo para festejar ni para sonreír, sino que es una oportunidad para no caer en default y para que el país no tenga los problemas que tiene un país defaulteado y para que el mercado se sostenga de alguna manera, para no tener que los que menos tienen pagar una devaluación, porque a todos nos pasa, los que laburamos, que se queda el peso en el peso, el dólar se va bueno, iba a decir al carajo, y definitivamente después con la plata que cobras un juicio, yo como abogado o vos como conductor o un obrero trabajando en la fábrica, evidentemente cada vez te alcanza menos para comprar alimentación, para viajar, para comprar un auto, para lo que sea. En el nivel que estés, caer en default no sirve. Entonces me parece que yo creo, que lo puedo en principio pensar, creo que hay una estrategia detrás de todo esto. No creo yo, bajo ningún punto de vista, que el Frente de Todos tenga una fractura por los dichos de Máximo en esa carta. Al contrario, creo que es una mirada que siente mucho la persona que es kirchnerista duro, Sí. y la persona que realmente hace un análisis complejo de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Y esa es la posición de Máximo. Pero Máximo no es el presidente es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández no está debilitado, al contrario. Creo que a lo que es lo internacional, a lo que es la coyuntura nacional de mercado, a lo que es sostener un país, el presidente hizo lo que tenía que hacer. Sí. Ahora, creo yo que detrás de todo esto me parece que va a salir una estrategia y me parece que se va a fortalecer. La crisis creo que es un momento de oportunidad para el Frente de Todos. Te leo Sí, te puedo una asegurar partecita, que Gregorio, te leo una partecita de uno de los párrafos, ¿no? Porque es muy jugoso leer cada uno Sí, de los yo ya lo párrafos leí, es muy fuerte. Es muy Sí, fuerte yo lo leí. y podríamos Es estar muy toda la fuerte, noche, bien pero Máximo. te leo esto, mirá, te leo esto. Donde Máximo habla acerca de las presiones o no, y dice en un momento, querido Gregorio, es por eso mismo que decido liberar al presidente para que no se sienta presionado. La palabra fuertísimo. presionado, entre comillas, como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno.
Correcto, por eso yo te hablo de una nueva grieta, de pase de facturas. ¿Entendés, Gregorio, de Claro, lo que estoy pero hablando? no necesariamente con el presidente de la Nación. No. Posiblemente lo que vos Remarca digas, el entorno. Sí, yo y lo entiendo. Entiendo a lo que vas y comparto. ¿Cómo Que estaba por la ahí relación con Máximo Guzmán? Está dando un claro mensaje diciendo lo que siente él de lo que puede hacer particularmente de las personas que rodean al presidente, pero en definitiva las elige el presidente elige su gabinete, el presidente es el que tiene la lapicera, el presidente es el responsable del Poder Ejecutivo y bueno, de alguna manera esas comillas es bien de Máximo. ¿Crees, Sí. Dalbón, que en ese, claro, en ese diciendo punto... que en ese Sí. punto está apuntando a Guzmán específicamente? ¿Cómo estaba la relación? No, es que no estoy. Yo la verdad que en ese sentido, de mil amores podemos discutir y por lo menos darte mi opinión de que esto va a ser seguramente un fortalecimiento finalmente y una estrategia que seguramente va a dar que hablar. Acordate. Pero en cuanto a quién le manda un mensaje subliminal, no me animo a decírtelo porque realmente no lo sé. Entonces no quiero avanzar sobre un punto que sería hipotético. Lo que sí te puedo asegurar que a Máximo le sale de las tripas lo que escribe. Le sale de las tripas cuando habla y realmente no se guarda ni se cuida. Es una persona que es como Cristina, él tiene la pureza absoluta. Bueno, Sí. pasó en el presupuesto, en el por lo que él tratamiento. cree, ¿no? Por su Lo que yo convicción. noto, Gregorio, es que Máximo está muy enojado con el acuerdo, que nunca acompañó justamente la negociación. Él entiende que no hay ningún tipo de beneficio en el acuerdo que están lanzando Guzmán y el presidente Alberto Fernández, y que de hecho nunca Totalmente. hubo una dura negociación como sí lo dijo el ministro de Economía. ¿Correcto, Verónica? Porque Exacto. fue esa la palabra. Por eso lo Fue que- una correcto, dura aparte lo negociación dice que para el mismo Máximo. kirchnerismo no existió y que no hay beneficios Bueno, a es lo que- futuro. Sí, Gregorio. Claro, él lo siente así, y bueno, también hay que pensar la ilegitimidad de la deuda, ¿no? O sea, nosotros consideramos que de alguna manera, yo siempre esto lo hablé con Cristina, y Cristina lo habló siempre, y siempre que habla Cristina hay que escucharla. Cristina viene diciendo esto desde Sinceramente, que desde la presentación del libro Sinceramente, Sí. de que hay que hacer un nunca más de la fuga de capitales y de la deuda, del endeudamiento a la Argentina para que no suceda más. Leíste Porque el comunicado, evidentemente- ¿no, Gregorio? Vos lo leíste el comunicado, sí. Sos un tipo Sí, de... absolutamente. Bien. ¿Notás Sí, que sí, Máximo sí, está sí, enojado? claro. ¿Correcto? ¿Compartís esto? No sé si enojado. ¿Sí? Lo que sí, ¿Dolido? lo que- ¿Querés que diga dolido? Es difícil que Máximo se enoje porque tiene la... Sí. Digamos que tiene es de tripas, pero a la vez ¿Cómo tiene lo definís? la serenidad para escribir. A mí me da la Lo sensación él que la que está siente- enojada y dolida, sí, es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Que nunca habría que acompañó preguntar- este acuerdo, ¿eh? Habría que preguntarle a ella. Es que ¿sabes qué pasa con Cristina? Cristina Sí. tiene una concepción de ilegitimidad de la deuda y de que fue un acto de delincuentes lo que hicieron. Claro. Porque fue fugar la plata, no ponerla, sino utilizarla para la campaña. Fue un acuerdo entre Donald Trump, obviamente, el Fondo Monetario y Mauricio Macri. Y bueno, consideramos que, y yo también pienso como Cristina, que definitivamente se le dieron 40 y pico de mil millones de dólares para ser reelecto. Claro, Macri. Cristina igual Bueno, lo había pues, anticipado, Gregorio, para- ya en una claro. carta antes de que se firme todo este acuerdo, o este principio de pensamiento acuerdo. Ya Cristina lo había creo que dicho claro Cristina también Fernández de con Kirchner esto. su postura. Cristina quiere, o sea, juicio, no quiere, bajo ningún punto de vista, tener una relación que no sea la que corresponde para ella, que es obviamente una deuda legítima que se puede luchar en frentes internacionales para tratar de llevar, Corte de la Haya, otros lugares donde se pueda llegar a de una vez por todas a poner el primer precedente en la historia del mundo, en donde un país se le pare de manos al frente y digan al Fondo Monetario y le digan, mira, lo que vos hiciste no fue darnos un préstamo, vos transaste con un gobierno para que ese gobierno sea reelecto. Entonces, bueno, acá está el kit de la cuestión. Sí, ¿Por qué correcto. camino ir? Correcto. Ahí es lo que yo estoy viendo. Que quizás se definen en algunas palabras que utilizaron desde un sector del oficialismo, ¿no? Que la deuda la pague el que tomó, el que contrajo la deuda, en este caso Mauricio Mínimamente Macri. que tenga la responsabilidad, no sé si pagarla, porque creo que esta gente generalmente te endeuda y nunca paga. Sí. La cuenta de Macri no la paga desde el correo, así que no va a pagar nada. Macri Sí. es un tipo que Vos come y decís se que va Mauricio corriendo. Macri está acostumbrado a no pagar las deudas, Claro. sus deudas. Come y se va corriendo, no tiene plata en los bolsillos. Claro. ¿Crees que tiene que haber una Olvídate, no paga investigación, nunca. una No investigación es más de pagador, Macri. como El peronismo es pagador.
Como abogado de la presidenta, ¿crees que hay que avanzar? Porque en algún momento Alberto Fernández dijo que iba a haber una investigación de cómo se contrajo esa deuda, se iba a poner en funcionamiento una bicameral en el Congreso. Yo creo que sí, la tiene la doctora Capuchetti, parte de esa querella en donde el Estado está de querellante, y me parece que tiene que avanzar. De todas maneras, me parece que yo ya lo hablé, eso sí lo hablé con Cristina, que el lugar donde tenemos que nosotros hacer la demanda no es la Argentina, sino que es un lugar que es la Corte Internacional de la Haya, donde cuando hay un conflicto entre dos países de esta naturaleza, se puede llegar a buscar una solución, obviamente de jueces que no sean ni del Fondo Monetario Internacional, ni que tengan que ver con un tribunal internacional dentro de lo que es el fondo, sino un tribunal que sea absolutamente posible y probo para poder enfocar realmente a las sociedades, cualquiera sea. Hoy es la Argentina, que por primera vez quizás se le llega a parar de manos al frente al Fondo Monetario y le diga, mira, hasta acá llegaste, esto que hiciste no fue un préstamo, fue en connivencia con un gobierno que realmente en forma corrupta tomó un crédito para perpetuarse en el poder y para fugar capitales, porque eso está probado, que fugaron capitales. Sí, está claro, y está claro que la plata que llegó, los 44.000 millones, se fugaron, está claro. Te mando un abrazo enorme, como siempre.